¿Qué te surge si decimos fútbol e identidad? Y bueno, lo que pasa es que el fútbol, de alguna manera, ha sido el deporte que ha permitido a muchas personas afirmar su identidad. Es decir, hay muchas cosas en la vida que permiten afirmar su identidad o a veces te alejan. El fútbol es un deporte maravilloso, extraordinario, y yo creo que ayuda no solamente a afirmar la identidad, sino a afirmar la personalidad, a consolidar conceptos, valores, tiene todos los atributos de los juegos colectivos. Es decir, se salva el conjunto, no hay salvación individual. Entonces, a diferencia de otros juegos o deportes como el tenis, el fútbol tiene una magia completamente diferente. Y ha servido mucho en la cuestión de la búsqueda y el trabajo sobre la afirmación de la identidad, sobre todo porque muchos futbolistas famosos, tal es el caso de Diego Maradona, de los jugadores de fútbol de la selección holandesa, todos ellos con sus actitudes contribuyeron a que desde el fútbol, un deporte tan importante, tan popular y visto por millones de personas, por ejemplo, para que se supieran de los graves padecimientos que padecía la sociedad argentina al tiempo del Mundial del 78, por ejemplo. Entonces creo que el fútbol es una herramienta muy importante, que hay que utilizarla, porque es fenomenal. ¿Qué cosas trasladaste de tus vivencias como futbolista a tu profesión como abogado y juez federal? ¿Qué cosas del fútbol, imagino con el Walter de la Torre y otros entrenadores que te han marcado, llevaste después a tu otra profesión? Sí, claro. Walter de la Torre, es extraordinario. Tuve muchos. Nil Benítez, García y Pineiro en Alberberás. Tuve muchos técnicos muy buenos, el Gordo Parodi. ¿Sabés qué es lo que se traslada? Es que hay trabajos que hay que hacerlos de manera colectiva. Es decir, para que algo funcione, hay que trabajar en equipo. El trabajo aislado puede rendir frutos, pero está condicionado por el cansancio, por las barreras que surgen en el derrotero diario. En cambio, cuando se compromete el equipo, cuando el resultado de ese trabajo se presenta como el resultado de una obra colectiva, en el que todos son partes, bueno, ahí se alcanzan mejores resultados. Y eso es propio del fútbol. Eso es propio del fútbol. Es decir, vos con uno o dos jugadores buenos no haces nada. Vos tenés que comprometer a todo el grupo, a todo el equipo. Y bueno, y eso se traslada mucho a la abogacía, donde las defensas se preparan en equipo, trabajando en el estudio, intercambiando opiniones, practicando los alegatos, los interrogatorios, y también en la justicia, sobre todo en los tribunales colegiados, el intercambio de opiniones, el presentar un argumento y contraargumentar, todo eso que también es propio del fútbol, porque en el fútbol alguien propone una estrategia de juego y te oponen otra. Entonces, al final, en general, triunfa el que fue más lúcido en el planteamiento de la estrategia. Y bueno, y eso se puede llevar a muchísimas actividades también. Roberto, ¿y en qué en esto de usted ser futbolista y después, en el camino de su vida terminar siendo juez, ¿cómo se lleva esto con la identificación con el hecho de ser futbolista? Quiero decir, ¿no? Que en algún momento era vivida en los ámbitos así medio académicos o del derecho, con vista como cierta actividad menor,
uno tendría que llevarla con cierta vergüenza, ¿no? O no como es ahora, que bueno, el ser futbolista uno puede llevarlo teniendo cualquier actividad. En algún momento era mucho más difícil presentarse como futbolista y al mismo tiempo ejercer alguna función de la justicia o académica. Bueno, a ver, en primer lugar, yo cuando era futbolista era un estudiante de abogacía. Y el hecho de ser futbolista, al contrario, el fútbol tenía mucha difusión, mucho más de la que tiene ahora. Las páginas del diario de La Capital, El Atlántico, las radios hablaban permanentemente de nosotros. Entonces éramos muy conocidos como futbolistas. Era muy lindo ser futbolista. El tema, que es más bien de índole personal, o sea, es algo que me afecta a mí. Yo lo que veía, me recibí muy joven como abogado, y el hecho de que al poco tiempo yo empecé a atender casos penales, y entonces yo veía como que con pantalones cortos, jugando al fútbol, y después tenía que atender un homicidio, me resultaba medio incompatible. Por eso era que permanentemente estaba por largar, pero como me gustaba el fútbol no largaba. Pero había años que jugaba 6 meses, los otros 3 meses no jugaba, había una cierta discontinuidad, porque la profesión que yo ejercía era un poco, a mí me parecía, esto era muy subjetivo, que exigía una seriedad que a veces el fútbol no tenía, pero esto es una cuestión mía. Tendría que haber ido un analista en ese momento. Pero sí, pero lo que pasa es que, sinceramente, tenía mucho trabajo. Yo estaba creciendo y el fútbol me gustaba. Y el fútbol, además, uno se tiene que comprometer, se juegan por los puntos, hay descenso. Es decir, hay que integrarse. Y uno es como que tenía la cabeza bastante tomada por el ejercicio de la profesión, entonces yo lo veía así. Pero con mis hijos, por ejemplo, yo les inculqué desde chiquitos deporte y estudio. ¿Y qué deporte hicieron? Todos hicieron fútbol. Uno hoy es juez penal y otro es doctor en Derecho Penal en Alemania. Es decir, sí, al final yo hice lo que les inculqué a ellos lo mismo que hice yo. O sea, porque el fútbol los enriquece muchísimo. Pero bueno. ¿Por qué dice cuando era futbolista? ¿Usted no se siente futbolista aún hoy? Pero yo hoy tengo 68 años. ¿Qué tiene que ver? ¿Sabe cuándo? Me encanta el fútbol, pero hace muchos años que no toco una pelota ya. Ah, bueno, por eso, porque no se anima. Pero no me animo, pero me encanta el fútbol. No, sí, porque sigo la Champions League, sigo el fútbol francés, sigo el fútbol argentino. No, me encanta el fútbol, y me encanta el fútbol, los buenos jugadores, la táctica. Yo tengo la idea de que cuando uno se siente futbolista toda la vida, más allá de que lo ejerza o no lo ejerza. Y esa identificación es a fuego. Entonces, por eso me llama la atención cuando usted, goleador, me dice, cuando era futbolista, digo, que me está tirando la teoría al demonio. Sí, pero sí, con las palabras quizá. Pero fíjese que el viernes estuve en un asado con la peña de los jugadores de Club Mitre. Claro, bueno, ¿veo? Con el equipo que teníamos hace 35 años. No nos mienta, doctor, entonces. No nos mienta, doctor. No, porque lo que ocurre, no es que no le miento. Lo que pasa es que no me quiero poner a la misma altura que qué sé yo, que cuando hablo con Kiko Cardone, que me lo encuentro, estaban jugando los torneos de veteranos con 60 años, 62, 65, y yo eso no lo hago. Entonces, ellos todavía siguen practicando. En cambio, es para ponerme no al mismo nivel que ellos, sino que realmente yo lo acompaño, pero ahora desde otro lugar. No resolvió su conflictiva de la adolescencia, sigue con la misma conflictiva. Tengo muchos conflictos que todo el mundo tenemos que resolver. Se resolverá más adelante. Roberto, estamos hablando con Roberto Falcone, un amigo entrañable a quien queremos, como Hugo Carli, que ahora está en Brasil acompañando a Joel. Después le vamos a mandar la nota. Me dice, cuando viene Roberto, usted es sos un hombre muy reconocido, muy importante, pero cuando viene a la mesa de Mitre, es el 9 de Mitre.
Digamos, ahí hay como una simbiosis muy especial, muy particular. Vos lo sentís también, que ellos te tratan como el compañero que jugaba en Mitre, que alguna vez enfrentó a la selección de Menotti. Digo, Sí. ahí el juez federal no existe, es Roberto Falcón el Lobo. Claro. No, pero claro que no existe, pero eso es lo lindo. Yo trabajo de juez cuando voy al tribunal, yo trabajo de profesor universitario cuando doy una clase, pero cuando yo me siento a comer un asado al lado de Tito Estele, que fue uno de los jugadores, de los mejores jugadores que hubo en Mar del Plata, o cuando estaba con los muchachos, con Cardoso, con Eresuma en su momento, o como fue con el Rulo Santeca, con que tenía gran amistad, con esos jugadores, o los mismos jugadorazos que yo tenía en Mitre. Vos mirás hacia la derecha, tenía Espatolero, Sansisi, Baigorria, Cardoso, pero era un equipazo. Entonces, escúchame, ahí somos jugadores de fútbol. Como decía tu compañero, somos jugadores de fútbol ahí. No tiene lugar el juez ahí. Sí. Roberto, ya te quiero preguntar también, porque la idea es hablar de la identidad más allá de la pelota. Digo, pero por ahí no muchos saben que alguna vez enfrentaste a la selección de Menotti en Villa Marista. ¿Y estaba Diego en ese equipo, enfrente? Estaba Diego y tengo una foto con Diego, sí. Perdimos 1-0 con un gol que hasta podría ser en offside de ellos. Jugamos muy bien, muy bien. Mirá, recuerdo como si fuera hoy que el Bocha Cardoso le hace un moño a Gallego. Y Gallego se da vuelta para ir a buscar la pelota y con la otra pierna le hace un moño para el otro lado. Gallego le pegó una trompada y Menotti lo sacó. Teníamos un equipo que armó Benítez, que tenía jugadores de otros equipos. Jugaba Cachito Martínez, por ejemplo. Qué jugador. Y algún otro jugador de San Lorenzo, pero un equipo muy fuerte que era lo que quería Menotti para que la selección practicase. Y sí, jugamos 3 partidos. ¿Y quién te marcó? ¿Pasarela no? Me marcaron Galván y Pasarela. Y yo me jactaba de que tenía un pique bárbaro, que tenía muy buen pique, y en una pelota que corrimos mano a mano con Galván, llegó perfecto al cruce, yo creí que le iba a ganar, y ahí te das cuenta la velocidad que tenían esos jugadores. Era un equipazo, un equipazo. ¿Qué en esto de la identidad, ¿no? y del recuerdo en relación al fútbol, ¿recuerda algún gol que erró? ¿Lo persigue alguna imagen de eso? Totalmente. Uno contra Butiche, en Peñarol. Me viene la pelota al área y le pego de costado fuerte para darle dirección. Tenía todo el arco y se me va al lado. Hay algunos que me acuerdo 40 años después. Uno contra Libertad, que me perdí solo abajo del arco, me persigue hace 45 años. Como dice Soriano, uno se pregunta, después de los 50, ¿por qué aquella vez no la toqué por arriba del arquero? Y es verdad, ¿no? La mirada de Osvaldo Soriano es maravillosa. No, ¿por qué no me paré? ¿Por qué no me paré? Porque cuando me estaba por retirar, empecé a definir mucho mejor. Me frenaba y miraba lo que hacía el arquero. Alguna vez podía errarlo, perfecto, pero definía mucho mejor. Pero cuando empecé, quería definir toda la carrera, y entonces hay algunos goles que me persiguen hace 40 años, sí, efectivamente. ¿Y tu modelo era Artime? El modelo era Artime. Pero vos sos hincha de Boca. Exactamente. ¿Cómo? Vos sos bostero. Yo soy bostero, pero yo lo veía moverse a Artime en el área. Yo veía cómo Artime siempre ocupaba los espacios vacíos, cómo definía, le podía pegar de puntín, de cualquier cosa, pero él no hacía la segunda jugada, él definía de primera. Entonces eso le daba una ventaja, porque siempre lo tomaba al arquero o caminando o medio distraído. No, para mí Artime fue el goleador de todos los tiempos, para mí, Sí. Para mí. Estamos hablando con Roberto Falcone. Yo le cuento a la audiencia, hace algunos años yo era cronista de una radio de Mar del Plata y tenía que cubrir los juicios por la verdad. Y cuando estaba allí, yo les contaba a algunos colegas y a algunos que participaban, digo, el juez es el Lobo Falcone, fue goleador, jugaba en serio. Y de alguna manera
ellos iban, algunos que no sabían de fútbol, iban conociendo al juez que estaba allí, llevando adelante una causa muy importante aquí en la ciudad. Y imagino que muchos de esos futboleros que por ahí desconocen lo que pasaba con los juicios por la verdad fueron aprendiendo. Y está bueno también, está la idea del programa, recordarles qué fue, por qué nacieron los juicios por la verdad. Si hablamos de identidad, bueno, ahí hay algo central también para tratar. Estaría bueno, Roberto, que nos recuerdes con qué sentido, por qué, cuándo, qué fueron los juicios por la verdad en Mar del Plata. Mirá, y te voy a decir algo que es muy novedoso, porque se puede llegar a plantear ahora mismo. Ayer leí que organismos de derechos humanos en Capital Federal quieren reabrir juicios de la verdad respecto de los imputados que se han declarado por pericias médicas del cuerpo médico forense como inimputables porque no están en condiciones de poder afrontar un juicio, o los que han fallecido. Porque ¿qué es lo que ocurre? Han dejado a las víctimas sin que se conozca el derecho de un tribunal de justicia a examinar todo lo que les tocó vivir en la época del terrorismo de Estado. Hecho esta aclaración, nosotros hicimos el juicio por la verdad en un momento en el que las leyes de obediencia debida y punto final habían precluido la acción penal. Es decir, no se podían investigar penalmente a los autores de los delitos de lesa humanidad. Entonces, en el año 2000, los organismos de derechos humanos y muchísimas instituciones de Mar del Plata, el Colegio de Abogados, la CGT, la universidad, todos los organismos, la Asociación Permanente por los Derechos Humanos, se presentaron en el Tribunal Oral Federal y presentaron una suerte de amparo. Porque al no poderse formar un proceso penal, lo que ellos querían era investigar lo que había acontecido durante el terrorismo de Estado en Mar del Plata, fundamentalmente, y en toda esta jurisdicción, entre los años 1975 y 1983. Y entonces allí el Tribunal Oral se declaró competente, luego de una incidencia con la Cámara Federal. En algún momento la Cámara de Casación Federal dijo que como Tribunal Oral nosotros no podíamos hacer el juicio por la verdad. El doctor Blasic, en representación de los organismos de derechos humanos, presentó un recurso extraordinario a la Corte de la Nación, y la Corte de la Nación dijo que nadie estaba en mejores condiciones que el Tribunal Oral Federal para hacer este tipo de averiguaciones, porque estaba consustanciado con la normativa procesal penal, que es la que se tiene que utilizar para averiguar estos hechos. Entonces lo que hicimos nosotros es una agenda que permitió la averiguación de todos los hechos que los organismos de derechos humanos nos llevaron al tribunal, que tenían que ver obviamente con secuestros, desapariciones forzadas de personas, eventuales asesinatos, apropiación de niños. Es decir, surgieron todos esos delitos que por afectar a la humanidad, al derecho de gentes, como se decía en aquel momento, son imprescriptibles. Y hicimos ese tipo de proceso como garantía de no repetición, y para darle a las víctimas y garantizarles lo que se denomina el derecho a la tutela judicial efectiva. Ellas han padecido gravísimos hechos por parte de agentes del Estado, con aquiescencia, con colaboración del Estado, y entonces eso tiene que reverdecer, tiene que ser esclarecido en el marco de un proceso, con independencia de que no se pueda juzgar a los responsables. Entonces estuvimos varios años colectando pruebas que luego, cuando se declararon la inconstitucionalidad de las leyes de obediencia debida y punto final, bueno, fueron utilizadas por los tribunales para hacer otro tipo de procesos, los procesos contenciosos, los procesos ya de carácter punitivo. Exacto. Aprovecho, porque bueno, está en boca de todos, ¿no? La película 1985. ¿Tuviste la posibilidad de verla o no? No, la verdad que habla del juicio a las juntas, sí. Sí, no la vi.
he escuchado algunas críticas de cinematográficas y de actores en aquel momento. La tengo que ver. Sé que como película es fantástica, pero sé que hay algunos personajes que están sobrevaluados. Mira, por ejemplo, el fiscal del juicio. Claro. Vos sabés que habla, bueno, la crítica es esa, ¿no? La construcción de un héroe individual. Y te dice, no, pará, porque la lucha de madres y abuelas, de los trabajadores, ¿vos creés también que está sobre, por qué? ¿Tenés alguna mirada especial o algún fundamento para entenderlo de esta manera, Roberto? Sí, por supuesto. Te voy a decir lo que yo puedo decir, sí, claro, nada más, sí. Porque hay cosas que son, yo no voy a hablar mal de personas fallecidas, pero el proceso, cuando cayó, permitió el juzgamiento, o tuvo que entregarse al juzgamiento, pero con jueces que fueran parte del proceso. No hay ningún juez que no haya participado en el proceso. Todos los jueces y los fiscales eran jueces de instrucción, jueces de sentencia, funcionarios letrados de la Corte Suprema de Justicia de la Nación, pero todos trabajaron durante el proceso. Y esto que estoy diciendo no es algo casual, porque fíjate que 2 integrantes de la segunda junta y los 3 de la tercera fueron absueltos cuando todos ellos eran partes de un aparato organizado de poder, que es lo que dijo la sentencia que jugó a las primeras juntas, y si eran parte de un aparato organizado de poder, todos eran responsables de las desapariciones, de las muertes, de las torturas, porque todos sabían qué es lo que estaba pasando y todos aportaban al aparato organizado de poder. El aparato organizado de poder no depende solo de Videla, sino del primer cuerpo de ejército y de todos los que tienen a su cargo funcionarios o instrumentos que actuaban en función de las directivas que le imprimía la primera junta de gobierno, la junta de gobierno. Entonces, el análisis es muy bueno desde el punto de vista cinematográfico, que se sepa qué es lo que pasó, es muy bueno en cuanto a la exhibición de las declaraciones de los testigos y de lo que padecieron, pero desde el punto de vista jurídico hay cosas que no aparecen y que para mí son trascendentales. Sin el trabajo de los organismos de derechos humanos no hubiese habido juicio a la Junta. Perfecto, estamos de acuerdo. Totalmente de acuerdo. Roberto, la última, a un juez le pregunto, a un goleador. Si gana Racing el campeonato, ¿se hace justicia o no? No juega, se lo pregunto al hincha de Boca. No juega mejor Racing, no. De Boca. Yo quiero que gane Boca, no. Yo realmente espero y tener una muy buena tarde. ¿Y lo de Aldo Civi cómo lo viviste? Porque sé que sos un habitué simpatizante de Aldo Civi. Mal. Yo tengo un corazón en Aldo Civi, yo lo sigo a Aldo Civi, los hijos míos son fanáticos de Aldo Civi, se amargan más que cuando pierde Boca, cuando Aldo Civi no gana o le va mal, y además esto es muy doloroso porque nosotros casi tocamos el cielo. Porque el hecho de que un equipo del interior se haya clasificado entre los 8 mejores de la República, que Palermo haya llevado el equipo a un nivel muy importante y que después nos pasara todo lo que nos pasó, es como una maldición. Realmente lo de Aldo Civi es muy doloroso, y para colmo es que la B es una categoría muy difícil. Aldo Civi ascendió a la A siendo campeón de ese torneo. Y ese es un torneo dificilísimo. Yo no sé ahora qué es lo que va a pasar, pero me parece que ahí vamos a estar un par de años. Bueno, gracias por atendernos, ha sido un placer poder hablar de fútbol contigo y además compartir también tu mirada sobre esta película que es un poco en este momento icónica, que además permite que muchos jóvenes vayan y googleen, busquen juicio a las juntas y empiecen a... Es un disparador, ¿no? Para que empiecen a buscar y a informarse. Me parece que desde ahí también está buena la iniciativa de la película. Sí, pues no, por supuesto.
además fomenta cultura cívica, que la gente sepa qué es lo que pasó en el terrorismo de Estado, que haya una oposición en este momento en que los discursos de odio se están imponiendo en algunos sectores de la sociedad, que estamos viendo lo que está pasando. No, es muy importante defender los valores de la democracia, y en eso ayuda. Bueno, muchas gracias. Gracias, Roberto, ha sido un placer. Sí, gracias a ustedes por la invitación, un gusto. Ahí está, la palabra de Roberto Falcone, el Lobo Falcone, hablando, bueno, de todo un poco.